Don Hermógenes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. La similitud es que los efectos de las medidas, que son medidas socialistas en ambos casos, han sido similares en Venezuela y en Chile. La situación de escasez que se estaba viviendo en Chile es muy similar a la que viven los venezolanos hoy día. En ese sentido, había desesperación porque no habían las cosas necesarias para la vida, como eran alimentos básicos, sobre todo alimentos no perecibles que desaparecían inmediatamente en los supermercados. Había un mercado negro muy activo. Tanto fue así que las poblaciones marginales acudían a los supermercados de los barrios más acomodados en horas de la madrugada para ganar lugares en la fila, porque sabían que si eran los primeros en entrar, iban a tener la mercadería que llegara al supermercado y la iban a acaparar y iba a quedar vacío. Entonces se produjo un mercado negro en ese sentido, en que en las poblaciones la gente tenía las cosas que iba a comprar de madrugada a los supermercados del barrio acomodado. Y entonces uno tenía que ir a las poblaciones a comprar a precio más alto, que era el negocio de los pobladores. Y esto llegó a reflejarse en el precio de los lugares en las colas, que empezaron a tener su mercado también. Entonces uno podía comprar un lugar preferente en la cola porque ahí iba a tener pollos o cosas que se agotaban las primeras de todas, especialmente los pollos. Entonces, esa situación era similar a la de Venezuela hoy día y las consecuencias eran similares y yo creo que fue decisivo para que la mayoría de la población estuviera en favor de un cambio de gobierno en Chile. Y desde el punto de vista de- del gobierno, de las acciones que emprendió el gobierno para con la población, cosas como esas, ¿también ve similitudes? Hubo similitudes en el sentido de que el gobierno abandonó la constitución y la ley y empezó a tomar medidas que ellos las llamaban resquicios legales, porque se fundaban en leyes que nadie recordaba que estuvieran vigentes. Por ejemplo, para intervenir una empresa recurrieron a un decreto que había sido dictado en el año 1932 durante la República Socialista que hubo en Chile y que duró menos de 3 meses. De hecho, duró solo 2 semanas como tal. Después hubo distintas variaciones ahí, pero fue muy efímero. Y en ese tiempo dictaron un decreto que le permitía al gobierno, como era socialista la República, apoderarse de las empresas privadas a pretexto de que no cumplían con los planes oficiales. Y eso un jurista de la Unidad Popular que se llamaba don Eduardo Novoa Monreal descubrió que estaba vigente y que ese decreto no había sido derogado. Y la Unidad Popular lo empezó a usar para intervenir empresas privadas. Y entonces ellos decían, es legal porque está vigente. Y la oposición decía, es ilegal porque es un resquicio legal. Nadie sabía que eso se podía aplicar hoy. Y para intervenir en una empresa había otros requisitos, pero ellos con este resquicio las intervenían. Ahora las intervenciones eran en general bastante violentas y se descubría que los interventores eran sujetos que a veces estaban armados, cosa que quedó constancia en inspecciones judiciales que los tribunales decretaron en el caso de industrias intervenidas. Y ahí cuando iba el juez era maltratado por los interventores y a uno de ellos se le caía una metralleta que llevaba soportando en un hombro. Entonces todo esto fue dando fe de que se estaba gestando aquí una situación completamente ilegal que iba a ser un régimen totalitario, como lo denunciaba don Patricio Elwin en esos mismos años. Y en cuanto eh, al, al trato para la ciudadanía común, había como quizás lo vivían de manera generaba temor en la ciudadanía desde el punto de vista de la vida cotidiana de las personas. Bueno, lo que pasaba es que había lo que ya se llamó en su tiempo legalidad sobrepasada. O sea, por ejemplo, la ley decía que si alguien usurpaba una industria, los tribunales debían dar orden de desalojo a los carabineros
y los carabineros restituir la industria a su dueño. Entonces, los carabineros recibían orden de no participar y no cumplir la orden judicial. Entonces eso es lo que se llamó la legalidad sobrepasada. El tribunal decía, debe devolverse la industria a su dueño, ofíciese a carabineros para que proceda a desalojarla, y los carabineros no procedían al desalojo porque el gobierno no los autorizaba. Entonces el régimen que se produjo fue esto que se llamó legalidad sobrepasada, en que no se cumplían los fallos de los tribunales, y eso lo hacía presente la Corte Suprema cada vez que se abría el año judicial. El presidente de la Corte Suprema eh, hacía valer esto y le decía al gobierno, por enésima vez le estamos representando al gobierno que las leyes no se están cumpliendo. Es una alteración a la independencia de los poderes de alguna forma. Claro, porque era una forma de anular la eficacia de los fallos judiciales. Ahora, todo esto fue recogido en el acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto del 73, que el redactor original de ese acuerdo fue un ex ministro de don Jorge Alessandri que se llamaba Enrique Ortúzar, un jurista muy distinguido. Y él resumió entonces todos estos atropellos a la legalidad que cometía el gobierno de la Unidad Popular, que fue como el antecedente jurídico del pronunciamiento militar propiamente tal del 11 de septiembre. Bueno, el gobierno militar obviamente no estaba preparado para gobernar, porque los militares tenían otras funciones, pero se precipitaron las situaciones en Chile y los comandantes en jefe tomaron el poder el 11 de septiembre, y ahí vino la necesidad de tomar decisiones. En eso fue muy fundamental la intuición de Augusto Pinochet, que desde un comienzo se destacó como la persona que, no solo por ser el comandante de la rama más antigua, el primer presidente de la Junta, sino también por personalidad empezó a imponerse. Y entonces las decisiones socioeconómicas, que eran muy importantes para solucionar la situación que vivía el país, de escasez y de penuria, fueron decisivas. Y él fue el que inclinó la balanza en favor de una economía libre, apoyado muy firmemente por el almirante Merino, cuya persona más de confianza en esta materia era un oficial de marina retirado que se llamaba Roberto Kelly, que era muy partidario de la política económica de los Chicago Boys y amigo de todos ellos, y había trabajado con muchos de ellos en el grupo Edwards, donde trabajaba este oficial retirado, que tenía un centro de estudios socioeconómicos de partidarios de la economía libre, que se dedicaban a predicar esas ideas. Entonces ahí se produjo dentro del gobierno una pugna entre un sector más bien de militares, que eran partidarios de un gobierno de que no fuera socialista, pero en que el Estado tuviera una gran preponderancia en el manejo de la economía. Y el otro sector era este que encabezaba Roberto Kelly con sus Chicago Boys, partidarios de la economía libre. Y esa fue la discusión que zanjó Pinochet en favor de la economía libre. Y eso fue muy decisivo para darle un sello socioeconómico al gobierno militar de una economía de mercado. Ahora, en el aspecto político, cuando se produjo el 11 de septiembre, el Colegio de Abogados emitió un pronunciamiento diciendo que este era un gobierno legítimo. ¿Por qué era legítimo? Porque el anterior gobierno se había salido de la ley. Y si hay un movimiento para deponer a un gobierno que se sale de la ley, justamente la misión que tiene es volver el régimen a la legalidad, y por lo tanto, decía, es un gobierno legítimo. Y el presidente del Colegio de Abogados que emitió este pronunciamiento, que se publicó en la revista Derecho y Jurisprudencia en octubre de 1973, era un distinguido jurista demócrata cristiano que se llamaba Alejandro Silva Bascuñán. Entonces, cuando hablan ahora de dictadura, yo les digo, no, pero si ustedes mismos, su jurista demócrata cristiano más destacado dice que era gobierno legítimo,
En lugar de hablar de dictadura, hablen de gobierno legítimo. Obviamente era un gobierno que estaba en circunstancias extraordinarias. ¿Por qué? Porque tenía que reconstruir una economía que estaba devastada. Tenía 20.000 hombres en armas, no muy organizados, pero que existían en el país, los 20.000. La OEA había dado cuenta de que entre 12 y 15.000 ingresados clandestinamente del exterior, obviamente iban a una finalidad de preparar una guerra civil. Y el propio Carlos Altamirano reconoció después en su libro, entrevista escrito por la Patricia Politzer, que ellos tenían acá unos 10.000 hombres en armas, entre comunistas, socialistas, Mapu, etcétera, izquierda cristiana. Entonces podíamos hablar fácilmente de más de 20.000 hombres armados que cometían atentados, y eso obligaba al gobierno a proceder en ese terreno. Y ahí decidieron organizar la DINA, que era Dirección Nacional de Inteligencia, para combatir el terrorismo. Ahora, en ese sentido, se ha creado un mito de que era un gobierno dedicado a atropellar sistemáticamente los derechos humanos. Y eso se puede probar fácilmente que no fue así, porque en primer lugar, la declaración de principios del gobierno militar, que es de comienzo del 74, dice que uno de los propósitos del gobierno es hacer respetar los derechos humanos. O sea, no fue oficial. Su declaración de principios decía que había que respetarlos. Pero en la lucha contra todos estos elementos irregulares que había, no podían garantizar que todos se portaran perfectamente de acuerdo con la legalidad. Y ahí se produjeron excesos, que fueron bien llamados excesos, porque no estaban en la política del gobierno. Y yo en los libros que he escrito he reproducido todas las instrucciones del gobierno en el sentido de que en la lucha armada respetar los derechos de las personas. Entonces por eso yo niego que haya habido una política de violación de derechos humanos. En los años 70 la primera preocupación fue combatir al terrorismo armado de extrema izquierda, y por eso que más de la mitad de las muertes, cerca de las 2/3 de las muertes totales registradas en la lucha, 1973-1990, se produjeron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73. Poca gente se acuerda de eso. El 60 y tantos por ciento o 60% de las muertes se produjeron en ese periodo, 1800 de 3197. Y en ese periodo, Patricio Aylwin y Eduardo Frei, o Sergio Frei-Jarpa, obviamente todos los jefes políticos apoyaban al gobierno militar. Entonces es una ironía que Patricio Aylwin después haya creado una comisión para condenar a los militares, principalmente por ese periodo, porque ahí se produjeron el 60% de los muertos, en circunstancias que él en ese periodo los apoyaba y decía, sí, yo los apoyo y me niego a criticarlos porque ellos están recibiendo el fuego adversario. Son declaraciones de Aylwin. Entonces ese primer periodo fue de lucha, duró pocos meses, y a partir del 74 el país se fue pacificando. Y llegamos al 78 en que estaba completamente pacificado. Pero la campaña internacional desatada desde el KGB soviético había sido muy efectiva, y las peores condenas para Chile en Naciones Unidas y amenazas hasta de boicot internacional se generaron en el 78. Y el 78 los muertos en la confrontación interna no existieron, fueron 8 en todo el año. Eso está en el informe Rettig, no es que lo diga el gobierno militar. 8 muertos en todo el año en un país pacífico, mucho más pacífico que hoy, con menos delincuencia que hoy. Y entonces la gente estaba contenta. El país crecía más de 7% al año, cosa que era sin precedentes. Entonces era un país que estaba próspero, tranquilo y la gente contenta. Y por eso los extranjeros que residían en Chile eran partidarios del gobierno militar. Y en esto hay un reconocimiento muy importante que seguramente no se propuso, de don Eduardo Frei Montalva, que le escribió a un yerno, carta que se ha vaciado después en los libros de historia y de la biografía de Frei, del biógrafo de él, el historiador Cristian Gasmuri. Le escribe a su yerno que él fue a un partido de fútbol de Chile-Perú el año 77, y que cuando llegó Pinochet al estadio se paró todo el estadio a aplaudirlo. Y Frei dice textualmente en su carta a su yerno, Eugenio Ortega, dice, no hubo un solo chiflidito, esos términos emplea él,
O sea, el gobernante tenía una base popular sólida. Ahora, el país se siguió desarrollando muy bien, pero vino después la crisis del año 82, la crisis de la deuda. Y ahí tuvo una caída muy fuerte. Y simultáneamente con eso, el Partido Comunista trajo, formó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de guerrilleros entrenados en Cuba, que eran los hijos de exiliados comunistas que se habían ido a Cuba. Y, y entonces se formó este Frente Patriótico guerrillero, terrorista, que derribaba torres de electricidad, cometía atentados, mataban pasajeros con bombas en el metro, incendiaban vehículos de la locomoción colectiva, hacían protestas. Ahí se produjo un recrudecimiento de la violencia en los 80. Pero es inevitable atribuirlo a la actividad terrorista. Entonces, para el gobierno fue muy difícil ese periodo, porque tenía crisis económica del 82, la de la deuda, que entre paréntesis Chile fue el primero en salir en América Latina de esa crisis, y simultáneamente un movimiento guerrillero terrorista activo que provocaba muchos atentados. Y junto con eso se hacía necesaria más represión. A todo esto el gobierno militar, como quería respetar los derechos humanos y acusaban a la DINA de excesos que efectivamente cometió, la suprimió y la cambió por la CNI, Central Nacional de Informaciones, dirigida por un general que tenía una hoja de vida impecable en materia de derechos humanos, o de Lanier Mena. Entonces, los 80 fueron muy difíciles por la crisis de la deuda, que provocó una caída del producto en Chile de como el 15% el año 82. Costó mucho reanudar el crecimiento, que vino a reanudarse recién en el 85. Y había que pagar la deuda, que se llamaba crisis de la deuda porque había aumentado enormemente. Hay una sola cifra. ¿Ese, El ese año, era un término utilizado en Chile o a nivel...? no a nivel internacional. Porque la banca internacional le prestó mucho a las naciones subdesarrolladas antes del año 82. A Chile le entraron préstamos e inversiones por 4.000 millones de dólares el 81. Y el 82 cayeron a menos de 1.000. Entonces ese solo impacto hizo una frenada tremenda en la economía nacional y cayó el producto. Y después se mantuvo esta situación de no préstamo porque los países tenían dificultades para pagar la deuda. Entonces no les prestaban más plata, necesitaban pagar la deuda y necesitaban el gasto evidente en divisas para subsistir, en importaciones y todo eso. Fue una época muy crítica, pero el primer país que salió de la crisis de la deuda en América Latina fue Chile. Y fue ahí cuando Chile se colocó en el primer lugar de América Latina en producto por habitante y en todos los indicadores principales socioeconómicos. Así que la crisis de la deuda sirvió para poner a prueba al gobierno militar, ponerlo al borde de tener que caer porque había un movimiento guerrillero tan importante, una mala atmósfera internacional, acusaciones anuales en Naciones Unidas, comisiones que venían a inspeccionar y hacían informes favorables políticamente motivados. Pero el país logró salir adelante y empezar a crecer de nuevo en el 86 adelante a tasas sin precedentes. El 89 Chile creció 10,5% en el año, cosa que no se recordaba, ni se volvió a producir una vez después en los 90 y nada más. Bueno, es un término peyorativo, indudablemente. No lo llamaban así. Incluso hay una declaración de don Patricio Elwin que seguramente se puede conseguir, en que él decía en finales de los 80, este gobierno no es una dictadura, en el sentido de que admitía el ejercicio de muchas libertades. Por ejemplo, las revistas políticas eran en proporción, yo diría, de 8-2, ¿no? U 8-1, partidarias de la oposición, o sea, publicadas por la oposición, porque había una ayuda externa muy grande para las publicaciones contra el gobierno militar. ¿Por qué? Porque el gobierno militar era impopular entre las democracias occidentales.
Y en Estados Unidos le imponía sanciones, la enmienda Kennedy famosa, que no podían venderle armas a Chile, porque se suponía, entre comillas, atropellaba los derechos humanos. Entonces, toda esta campaña tenía efectos económicos muy importantes. Y entonces lo que sucedió fue que eh, Chile debió ajustarse mucho por ser tildado de dictadura, no siéndolo, porque es inconcebible una dictadura que admita prensa opositora sin suprimirla. Apareció el diario La Época de la democracia cristiana, que todos decían, ahora la gente va a saber lo que está pasando en Chile porque va a haber un diario de oposición. Y La Época fracasó en ese sentido y nunca pudo financiarse porque la gente compró los primeros ejemplares y dijeron, pero si es lo mismo que sale en el Mercurio y en la Tercera, y son diarios buenos. Entonces, en definitiva, La Época no prendió y se mantuvo gracias a un subsidio externo. Y por eso cuando llegó el año 90, La Época se suprimió, porque no se financiaba. Porque el año 90 los países europeos dijeron, bueno, ya no hay dictadura en Chile, luego no ayudamos a la prensa opositora. O a la prensa que ya era oficialista, porque en el 90 ganaron la elección. Y le dejaron de dar plata y quebraron. Cerraron los diarios, irónicamente, los diarios que no cerró el gobierno militar, los cerró la democracia, pero los cerró por razones económicas, porque no había plata para financiarlo porque no se vendían. Y no se vendían porque el público decía, no hay nada que se esté ocultando. Como decían bajo el gobierno militar que se ocultaba la información, cuando salieron los diarios opositores tenían lo mismo que los de que eran partidarios del gobierno, como la Tercera y el Mercurio, que lo eran. Bueno, ese es un slogan. Lamentablemente, políticos de derecha lo han adoptado. Joaquín Lavín dice, yo habría votado no si hubiera sabido de las violaciones a los derechos humanos. Compró el slogan, pero se puede probar. Y yo lo he probado en mi último libro que se llama Historia de la Revolución Militar Chilena 73-90. He probado que el gobierno instruía a todas sus dependencias de respetar los derechos de las personas. Es verdad que estaba en su declaración de principios respetar los derechos humanos. Y estos documentos que emitía, ordenando respetarlos, fueron varios. Están todos reproducidos en mis libros. Porque era una preocupación no solo por razones morales, obviamente el gobierno debía decir tenemos que respetar los derechos de las personas, eso era obvio. Pero además, si no los respetaba, le interrumpían los préstamos externos, le interrumpieron la venta de armamentos a Chile y Chile estaba muy amenazado por Perú, Bolivia y Argentina que tenían pretensiones territoriales sobre parte del patrimonio chileno. Entonces, era un país que tenía que armarse bien para disuadir ataques en su contra. Y los norteamericanos decretaron entonces no venderle armas a título de que atropellaba los derechos humanos. Entonces, fue muy importante ese tema por ese concepto. Pero yo he probado hasta la saciedad que el gobierno, la política que tenía, justamente para poder obtener préstamos y abastecimiento de armamento y una normalidad comercial, porque además lo amenazaban los sindicatos de otros países con boicotear las exportaciones chilenas y las importaciones que vinieran para acá, a título de que acá se violaban los derechos humanos. Entonces, era un tema en que el gobierno estaba preocupado de que no se violaran, de probar que no se violaban. Así que no era una política sistemática la de violarlos, todo lo contrario. Ahora hay un librito que salió como en el 74 en Chile y se editó, que era un artículo de un oficial norteamericano agregado militar de la embajada de ese país en Chile, que se llamaba Patrick Ryan, que yo lo reproduzco mucho en mis libros. Y tengo el opúsculo que se imprimió el 74 y circuló mucho en Chile, en que Patrick Ryan decía, pero ¿cómo es posible? Decía que Estados Unidos, para evitar que un país cayera en las manos de los comunistas, como pasó en Vietnam, tuvo 55.000 muertos, eh, gastó billones de dólares, tuvo que mandar tropas allá, tuvo hasta que mandar a Bob Hope a entretener a las tropas.
y perdió la guerra y el país cayó en manos de los comunistas. Y ahora los chilenos salvan ellos, sin una sola bala norteamericana, sin ninguna ayuda norteamericana, al contrario, sancionados porque no les pueden vender armamento, sancionados porque no les hacen préstamos, porque dicen que atropellan los derechos humanos. Y en Chile, los chilenos han salvado al país del comunismo y Estados Unidos los agrede. Ni siquiera han tenido que mandarle a Bob Hope a los chilenos. Se reía Patrick Ryan. ¿Cómo es posible, decía, que estemos acosando a este país cuando ha hecho lo que nosotros no logramos, salvar a un país del comunismo? Deberíamos felicitarlo. Entonces, ese aspecto es muy importante. A Chile lo abandonó el occidente civilizado y democrático. Lo abandonó. Se puso del lado de los comunistas. Hicieron frente común con la Unión Soviética y su KGB, que desde el primer día tuvo como política desacreditar al gobierno chileno, enviarles armas a los guerrilleros, encubrir armamento. En los desembarcos de 1986 fueron desde barcos cubanos, eso está probado, y armamento capturado en Vietnam por los comunistas, que se los hacían llegar a los guerrilleros chilenos. Y Estados Unidos acosando y atacando al gobierno chileno. Reagan le mandaba cartas de felicitación a la Junta en los años 80, cuando fue gobierno, pero mandaba un embajador como Harry Vance, que estaba dedicado a tratar de derrocar a la Junta y a trabajar con la oposición del no, y a acusar a Chile en todas las instancias diplomáticas. Entonces era una contradicción increíble y habla muy mal del occidente democrático y de Estados Unidos y Europa Occidental. La actitud que tuvieron, no entendieron nunca que Chile había sido salvado del comunismo y se pusieron del lado de los comunistas. Máxima ironía. Eso yo creo que fue un pecado imperdonable del occidente y que lo siguen cometiendo hoy porque siguen denostando a Pinochet cuando fue el tipo que restableció la democracia en Chile. Si la constitución bajo la cual vivimos fue la aprobada en 1980, con algunas modificaciones, obviamente, que a mi juicio la han empeorado, no la han mejorado. Pero el mérito de la estabilidad política chilena viene de la constitución del 80. Y a propósito de los derechos humanos, ¿qué podría decir usted sobre casos que se aducen normalmente, como por ejemplo la caravana de la muerte no sé, yo recuerdo que usted también le ha mencionado el caso de Gollado, cosas como esa, ¿qué información tiene usted al respecto? Bueno, hay que ir examinando cada caso. Y yo, en el caso de la comitiva del general Arellano, escribí un libro que se llama La verdad del juicio a Pinochet. Porque ese es el juicio a Pinochet. Los que llaman internacionalmente los crímenes de Pinochet fueron los que tuvieron lugar con motivo de la gira de la comitiva al norte, de la comitiva de Arellano, que fueron 72 muertos injustificados, de los cuales Arellano ni supo. Y cuando se enteró al final de la gira en Calama de que habían pasado estas cosas en Calama, en Antofagasta y en La Serena, él llevó al responsable que actuó sin orden de él contra sus instrucciones, que se llamaba comandante Sergio Redondo, se lo llevó al comandante de la guarnición de toda la zona, Joaquín Lagos Osorio, y le dijo: aquí está el responsable, júzguelo. Y Lagos Osorio no quiso. Y después Lagos Osorio se retiró del ejército y pasó a ser crítico del gobierno militar, siendo que a él le habían llevado al responsable, él lo debería haber juzgado ahí, porque tenía las atribuciones. Se llamaba Caxi, comandante del área jurisdiccional de seguridad interior. O sea, tenía todas las atribuciones penales para juzgar las muertes y no quiso juzgarlas. Y después, ya en democracia, se convirtió en un crítico público y diciendo que era Pinochet el que había autorizado esto. Falso. Pinochet ni supo. En mi libro está probado hasta la saciedad. Ahora se presentó ahí un juez Guzmán, Juan Guzmán, que se compró completo el cuento de Los zarpazos del Puma, una novela de una izquierdista, Patricia Verdugo, que cuenta puras falsedades sobre la comitiva, como si la comitiva hubiera sido
mandada por Pinochet a través de Arellano para matar gente. Fue todo lo contrario. O sea, el problema de Arellano fue que cuando descubrió que un subordinado suyo, por sí y ante sí, había matado gente en La Serena, en Antofagasta y en Calama, eh, inmediatamente puso término a esto y se dedicó a defenderse y a tratar de dejar en claro que él no había dado ninguna orden en ese sentido. Además le cargaron, por eso se llega a 72 muertos, unos muertos en Copiapó que no tuvieron nada que ver con la comitiva. Y todos se los cargan a la comitiva. Eran unos muertos que se produjeron cuando en el regimiento de Copiapó, antes de que llegara la comitiva, uno de los presos socialistas le dijo a su abogado, porque tenían abogado designado por el Colegio de Abogados de la zona, en los procedimientos de tiempo de guerra. Los presos que estaban en el regimiento Copiapó, uno de los más viejos socialistas les dijo, están armando aquí un plan de escape y yo me temo que si lo hacen, los que nos vigilan van a disparar y nos van a matar a todos. Y le dijo a su abogado eso. Y el abogado le dijo al comandante del regimiento. Y el comandante del regimiento ordenó trasladarlos a La Serena para evitar este peligro de fuga. Y el camión fue en la noche, nada que ver con Pinochet ni con la comitiva de Arellano, nada. En la noche en una cuesta que se llamaba Cartones, se quedó en pana. Y ahí el capitán que iba a cargo, que se llamaba Patricio Díaz Aranea, hizo un informe al día siguiente diciendo que los reos trataron de fugarse, que los conscriptos que iban vigilándolos les dispararon y los mataron. Fueron como 13 muertos. La comitiva de Arellano en Santiago, no había despegado en Santiago, o sea, inocente en este caso. ¿Y qué me va a decir usted que en el libro de la Patricia Verdugo, de la Caravana de la Muerte, Los zarpazos del Puma se llamaba, alteraron la fecha del oficio del capitán Díaz Aranea para ponerla un día después, porque la comitiva de Arellano llegó el 17 y esto se había producido en la noche del 15 al 16. Pero el descuido de Patricia Verdugo fue que en su libro está este oficio, ella dice fue la comitiva de Arellano, el 17, del 16 al 17, pero publica ella también unas páginas antes un oficio del día 16 del comandante del regimiento, Oscar Haag, pidiéndole al cementerio 13 sepulturas que las tenga listas por muertos que se produjeron la noche anterior. O sea, la propia Patricia Verdugo se contradijo en el libro, la pillaron, yo la pillé. Yo lo publicaba en mis columnas del Mercurio, ella falleció después, pero estaba viva en ese tiempo, nunca dijo nada. Yo decía, ¿cómo es posible que haya sabido el comandante Haag que esa noche iban a matar a 16? Cuando en la noche después aparecen muriendo 13, creo, 13 personas, y que haya pedido las sepulturas cuando todavía estaban vivos. No, no. Eso lo denuncié muchas veces. Ella no dijo, esta boca es mía. Ha habido enormes falsificaciones, todos los procesos que siguió el juez Alejandro Solís eh, para condenar a los militares fueron completamente ilegales porque pasaron por sobre la amnistía, la prescripción, la cosa juzgada, la verdad de los hechos. Eh, instituciones tradicionales del derecho, como el principio de legalidad, porque muchos de estos hechos, de estas condenas, hablan de delitos de lesa humanidad que no existían en Chile, no estaban en las leyes chilenas. Entonces, la mentira judicial ha sido en su conjunto la mayor de todas, porque los procesos son absolutamente falsos. En una oportunidad, me acuerdo de una mentira muy en particular. Me convidaron a un programa de televisión con el juez Solís, que le había impuesto a un oficial muy distinguido que nunca atropelló derechos humanos ni nada, pero trabajaba en la DINA como interrogador y nunca torturó a nadie y nunca en su presencia se torturó a nadie, que se llama Miguel Krasnov, que después se retiró como brigadier en vista de todos los juicios que le metían y con una hoja de servicio impecable. Y entonces me convidaron al programa El Informante de Televisión Nacional hace un par de años y convidaron al juez Solís.
Y cuando yo dije esto, que Krasnov había sido condenado a más de 600 años sin nunca haber practicado una detención, ni menos una tortura, el juez Solís dijo, Krasnov mató a Diana Arón. Eso lo declaró otro agente de la DINA, que se llamaba Osvaldo Romo, que había sido del UP y se había puesto como informante de la DINA. Y Osvaldo Romo, dijo Solís, declaró que Krasnov salió con las manos llenas de sangre después de haber asesinado a Diana Arón, diciendo, además de terrorista, era judía. Bueno, esto prendió como una versión y Krasnov probó en el proceso, uno, que el comando que descubrió donde estaba la directiva del MIR, de la cual era alta dirigente Diana Arón, y que tuvo un intercambio de disparos con el escuadrón este que se mandó cuando se descubrió la casa de refugio del MIR, el año 74, él no participó en nada. Él le pertenecía a otro escuadrón. Eso lo probó en el proceso. Por añadidura probó que en ese tiempo él había sido enviado en misión al extranjero, o sea, no estaba en Chile cuando murió Diana Arón. Y por último llegó como prueba la carta de su superior en la DINA, que era el coronel en ese tiempo, Pedro Espinosa Bravo, que era vicecomandante en jefe de la DINA, diciendo, no, el enfrentamiento en que cayó Diana Arón no fue protagonizado por el grupo a que pertenecía Miguel Krasnov y él se encontraba en el extranjero. O sea, tiene 3 pruebas de que no tenía nada que ver. Y sin embargo se impuso esta versión de Osvaldo Romo, que era como una especie de doble agente, que describía, y eso está en Wikipedia y aparecen, entonces ahí viene la solidaridad de la comunidad israelita residente o judía residente, y condenan a Krasnov por haber dicho esta frase terrorista y judía además y haberla asesinado, nada de lo cual es verdad, es un gran escándalo. Y el cadáver de Diana Arón fue llevado porque no portaba identidad cuando cayó. Fue llevado al Instituto Médico Legal y de ahí enviado al Cementerio General y han tenido 29 años para identificar todos esos cadáveres y no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Dicen que son detenidos desaparecidos. No son desaparecidos, están enterrados ahí. Pero hay que identificarlo, porque obviamente si no portaban documentos en la fecha en que cayeron, que fue el 74, van al Instituto Médico Legal, todavía no tenían los medios para identificarlos, los mandan al Cementerio General, lo que tienen que hacer ahora que tienen los medios, identificarlos. Pero no quieren. Y la prueba de que no quieren es que La Tercera publicó un reportaje en que dice que en la sede de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos tienen bolsas con osamentas de personas supuestamente desaparecidas que murieron en estos combates de los servicios de seguridad con los grupos terroristas, en ese tiempo principalmente el MIR. Esto fue un gran bochorno para la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. ¿Por qué mantuvieron esta bolsa ahí? Y la tienen. ¿Por qué no la han identificado? ¿Por qué nunca se ha formado una comisión investigadora de la Cámara para determinar el destino de todas las personas que se dicen desaparecidas? Porque no hay, todos los destinos están determinados, publicados. ¿Por qué no se forma esa comisión investigadora en la Cámara? Porque tendrían que decir, en realidad, se sabe qué le pasó a todas las personas. Porque al final del gobierno militar, las denuncias eran 600. Todo eso quedó posteriormente aclarado. Con la Comisión Rettig y la Comisión Nacional de Reconstrucción y Reparación, no, Reparación y Reconciliación, ahí aumentaron los casos a 1102. Pero los 1102 se sabe qué les pasó. Se ha dicho, y nadie lo quiere precisar, nadie quiere identificar esos huesos que están enterrados en los patios, creo que es del 21 al 29 del Cementerio General. No los identifican. Y el país tiene medios para hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay. Se termina el tema. Prefieren hablar de miles de desaparecidos, que nunca fueron miles, fueron 600, con la Comisión Rettig 978, me acuerdo, 979, perdón, las cifras de memoria,
y 123 más que agregó la Comisión de Reconciliación y Reparación. Esos son todos, total 1102. Entonces, ese es un gran mito que hacía desaparecer. Lo que sí, había gente que se excedía, que no cumplía las instrucciones del gobierno y que mataba efectivamente a extremistas, como lo hicieron los norteamericanos, por ejemplo, con Osama, ¿no? Lo mataron y lo tiraron en el mar. Es un gran logro democrático. Osama Bueno, Bin Laden. con Osama Bin Laden. Cuando, cuando la DINA hacía lo mismo con los restos de algunos que caían en enfrentamientos o que los mataban después de estar presos, porque eso es verdad. En el intercambio de cartas que hay entre, por ejemplo, Krasnov, que nunca incurrió en esas conductas, él le escribía a sus superiores pidiéndole qué había pasado con personas que él debía interrogar y que no aparecían. Le habían dicho, hay 5 personas presas aquí, usted las tiene que interrogar y obtener información. Y él les llamaba y había 3. ¿Qué pasó con las 2? No le respondían. Y él decía, bueno, yo soy responsable de esto, entonces tienen que decirme. Y no le decían. Entonces le pedía a sus superiores que dijeran que él no había tenido nada que ver con eso. Nunca quisieron. Los superiores eran General Contreras y Pedro Espinosa. Entonces Krasnov en ese tiempo fue un poco desairado por sus superiores, que se negaron a decir que nunca le habían ordenado a él dar muerte a una persona o hacer desaparecer los restos. Yo creo que el mayor escándalo en esa materia es el conjunto de los juicios contra los militares en que han violado la legislación penal, no solo chilena, sino la legislación penal internacional vigente desde siempre. Han violado principios fundamentales como el principio de legalidad, que uno no puede condenar a una persona por una conducta que no está descrita como delito en el momento en que se cometen los hechos. Y aquí lo hacen. Y la verdad de los hechos. O sea, a Krasnov le dicen 13 años por matar a Diana Arón y él aporta 4 pruebas de que no pudo ser él y no fue él el que estuvo en el combate en que cayó Diana Arón. Y además no es detenida desaparecida porque sus restos están en el cementerio general, pero nadie los quiere identificar. Ese conjunto que forman los juicios ilegales, las mentiras publicitarias, la política sistemática de atropello a los derechos humanos del gobierno militar, que no existió, no fue política, no fue sistemática, todo lo contrario. Lo sistemático era que la orden de respetarlo. Y la negativa a investigar qué pasó con las víctimas, porque están ahí enterradas y no se las quiere identificar, forman el juicio el mayor escándalo político judicial de nuestro tiempo. Vivimos en una gran mentira. Y lo peor es que líderes de derecha la compran. Uno oye a Joaquín Lavín decir, sí, pero yo si hubiera sabido las violaciones a los derechos humanos habría votado que no el 88. Sabía todo, lo que pasa es que ahora lo que sabe es una mentira, son las consignas comunistas que se han impuesto. Esto es fruto de consignas, no de verdad histórica. La verdad histórica va a ratificar que el gobierno militar ordenó respetar los derechos humanos y que los atropellos que se produjeron fueron acciones que estaban fuera de las órdenes que había impartido el gobierno militar. La vida antes del gobierno militar fue la Unidad Popular, que fue un régimen en que se provocó la angustia, la escasez, la división entre los chilenos, en que la guerra civil era inminente. Eh, por algo la izquierda enarboló el lema no a la guerra civil. Posteriormente han confesado, por ejemplo, en el libro de la periodista Nena Osa, que entrevistó el año 73, 72, 73 al comandante Pepe, guerrillero partidario del gobierno en el sur, que se había tomado toda una zona de fondo en Panguipulli. La Nena Osa fue a entrevistarlo a él y lo logró. Y el comandante Pepe le dijo, mire, si aquí
si no hay 1 millón de muertos, la revolución no va a resultar. Porque hay que eliminar a mucha gente que se resiste, que son burgueses, que son opuestos. Y aquí lo que tiene que haber es un ejército del sur, que somos nosotros, y un ejército del norte que se junten en el centro del país cuando triunfe la guerra civil. Pero sin 1 millón de muertos esto no va a resultar. O sea, era una cosa que estaban planeando ellos, la estaban haciendo. Ahora, ellos enarbolaron el lema no a la guerra civil, pero en Chile sucedió algo muy importante. Hay personas muy importantes en Chile cuya trascendencia histórica no ha sido reconocida. Uno, Juan de Dios Carmona, ex senador, era senador demócrata cristiano. Después fue partidario del gobierno militar y tuvo que renunciar al partido, lo expulsaron por seguir siendo partidario hasta el final, hasta el fin de sus días, en los años después de 2000 falleció. Fue muy leal, hasta fue embajador del gobierno militar en algún periodo. Siendo senador demócrata cristiano, él presentó un proyecto de ley que se conoció como Ley Carmona, autorizando a los jefes de plaza militares, mediante esta ley que se llamó Ley de Control de Armas, a que si había denuncias de que había armamento ilegal oculto en alguna casa, fábrica, instalación, campo, lo que fuere, el comandante de la guarnición local por sí y ante sí podía decir, vamos a inspeccionar. Eso fue fundamental, porque era una ley, el gobierno no podía oponerse a esto, y los comandantes de regimientos empezaron a capturar armas de la extrema izquierda. Y iban a las industrias y capturaban las armas, y las encontraban. Y mandaban presos a los que la estaban ocultando. Entonces, eso fue muy importante, porque antes del 11 ya habían los militares empezado a controlar armamento ilegal. Otro personaje que fue fundamental y que no se le ha rendido todo el homenaje que se merece fue Enrique Ortúzar Escobar, un abogado que había sido ministro de Justicia y de Interior de don Jorge Alessandri, que discurrió el acuerdo de la Cámara de Diputados. Eso no se le había ocurrido a nadie. Que la Cámara podía tomar un acuerdo, votarlo. Él lo promovió. Él lo redactó, lo hizo, y sugirió el método. Y prácticamente lo que él escribió fue lo que se aprobó. Y lo que él sugirió fue lo que se hizo. Y se le mandó el oficio al presidente de la República. Y el presidente de la República dijo, esto es un llamado al golpe de Estado. Claro, lo era. Porque decía, llamamos a los comandantes en jefe a poner término a las situaciones de hecho antes referidas. O sea, un llamado al pronunciamiento militar. Entonces la importancia de Ortúzar, yo nunca me canso de subrayarla. Y el tercer hombre fundamental fue Roberto Kelly, que desde el gobierno, como ministro de Plan, él consagró, obligó a Pinochet, prácticamente, a adoptar la política de económica de libre mercado. En una oportunidad fue donde Pinochet le dijeron no lo puede recibir porque se está cambiando para ir a la ópera, en el Teatro Municipal. Y él dijo no, yo entro de todas maneras. Dígale al general Pinochet que me tiene que recibir, que es una emergencia. Y Pinochet de mala gana lo recibió. Se estaba poniendo una faja de, no sé, de comandante en jefe de uniforme de gala para ir a la ópera. Y Kelly le dijo, mire, usted va a tener que elegir entre irse con la cola entre las piernas en un país arruinado o tomar la decisión ahora, porque ya no admite espera, de un plan de recuperación económica que tiene que ser una política de shock. Y si no, esta economía se va a ir al diablo. Están todos los indicadores en rojo. Y Pinochet le dijo, bueno, tiene razón. Nos reunimos mañana en Cerro Castillo, todo el gobierno. Y ahí se adoptó la política de shock del 75, que por algo Macri no puede sacar adelante sus rectificaciones. Macron tampoco, porque no son shock. Caguas echó a 1/3 de los funcionarios públicos porque sobraban, que durante el UP se habían dedicado a contratar gente para tenerlos como activistas y operadores políticos y todo eso, y la propia
preparación armada. Caguas echó a un tercio, 90.000, que eran 270.000 en ese tiempo, hiperinflado para lo que era Chile en ese tiempo. En un año echó 90.000. Los índices de cesantía fueron para arriba. El producto cayó como 13%. Pero era la única manera. 76, 77, 78, el país despegó. Pero era previo al tratamiento de shock. Entonces, ese es un tercer nombre que fue el que dio la alerta y el gobierno se puso las pilas, se tomó la medicina amarga. Yo creo que un gobierno civil no lo habría podido hacer. Y puso al país en el camino del desarrollo. Entonces, Juan de Dios Carmona, Enrique Ortúzar y Roberto Kelly son tres nombres olvidados del gobierno militar que fueron fundamentales. Y comparando la vida durante el gobierno militar y la posterior, es decir, la transición o la actual democracia. Bueno, yo nunca le he llamado transición porque la transición fue entre el 81 y el 89, que fue 90. Al final, cuando se perdió el plebiscito, se prolongó un año más la transición. Esa fue la transición entre el gobierno autoritario con facultades extraordinarias y la plena democracia. Se transitó en esos años. Se dictaron todas las leyes, se dejó todo preparado y en el 90 plena democracia. Se acabó la transición. Ellos llaman transición lo que vino después. ¿Por qué le ponen ese nombre? Porque empezaron a portillar un poco la constitución, los programas económicos sociales, y el país empezó a crecer menos. O sea, Elwin creció más que Frey, Frey creció más que Lagos, Lagos creció más que Bachelet. Después vino Piñera, que hizo un interludio en que dejó de hacer reformas y aprovechó un impulso que le dejó Andrés Velasco. Eso es otro tema, es un tema económico. Andrés Velasco es autor del 1.000.000 de empleos que creó Piñera en su cuadrienio inicial, porque aumentó el gasto público como nunca un gobierno chileno, y la inversión pública lo había hecho al final de Bachelet. Entonces le dejó a Piñera un envión sin precedentes en la economía chilena. Entonces, mucho de lo de Piñera se lo debe a Andrés Velasco. Pero después vino Bachelet y creció todavía menos que Bachelet 1. Entonces, el modelo que legó el gobierno militar, es cierto, fue una transición hacia un modelo un poco inferior. No era tan eficaz como el que permitía crecer al 10% en 1989, con un desempleo de 5%, que llegó a ser en enero del 89. Entonces, se deterioró un poco, le rayaron la pintura a Pinochet, pero no cambiaron el modelo. Y cuando hubo amenaza de cambio, que fue después de Bachelet, cuando Guillier dijo vamos a profundizar la revolución que inició Bachelet, perdieron la elección, porque la gente no quiere cambio de modelo. El gallo izquierdista quiere seguir con el mismo modelo, torpedearlo y lo que sea, pero no cambiarlo. Eso es muy importante. Bueno, esas son las últimas 8 páginas de mi libro La Revolución Militar Chilena 73-90. Un crítico del gobierno militar en tema de derechos humanos, injustamente crítico, el historiador Gonzalo Vial, no pudo menos de reconocer que había un tremendo legado del gobierno militar. Y al final de la biografía de Pinochet, que es una verdadera historia del gobierno militar, sesgada, porque Gonzalo Vial no le tenía simpatía a Pinochet, que lo echó un día impremeditadamente del Ministerio de Educación y eso no se lo perdonó nunca. Fue muy crítico en el tema de los derechos humanos, le echó culpas a Pinochet que no tenía, pero no pudo evitar al final de su libro en resumir el legado. Y yo sin ninguna vergüenza copié en mi libro, porque es el mejor resumen del enorme cambio que se produjo en Chile con el gobierno militar y que explica por qué Chile pasó de estar a la saga de los subdesarrollados en los años 70 iniciales a estar a la cabeza de América Latina con los mejores indicadores en lo que uno mire después del gobierno militar.
Entonces, ese es el legado. Nos cambió de pelo, como se dice en el lenguaje corriente. Nos cambió de pelo, nos cambió el chip. Chile se convirtió en un país de vanguardia, que en todas partes lo admiran. Milagro chileno. Bueno, eso fue el legado. Y fue un milagro político también, porque legó un sistema político mucho más estable que el anterior. El anterior fue el que condujo a la revolución marxista, en el fondo. Este es un régimen que garantiza una estabilidad institucional tan grande y no la han podido cambiar. ¿Por qué? Porque tiene quórum muy alto. O sea, vivimos una democracia protegida, que era lo que predicaba Jaime Guzmán y se consagró en Chile. Esto le da mucha rabia a la izquierda, porque ellos gobernaron tantos años en la democracia protegida. Pero está protegida porque se necesita 2/3 de los votos para poder cambiar. Y es muy difícil juntar 2/3 de los votos. Y probablemente no solo por el quórum, sino también porque, bueno, se relaciona que probablemente no hay razones para hacer cambios institucionales tan drásticos. O sea, incluso para los que no eran partidarios del gobierno. Bueno, ellos, si tuvieran otros quórum, podrían hacer muchos cambios. Mm, Si tuvieran quórum más bajo mm, o simple mayoría. Eh, en Chile hay una mayoría de izquierda, pero se demostró en la última elección. El año 17 ganaron en la Cámara y en el Senado, porque son mayoría a la izquierda. Pero cuando llegó la hora de cambiar el gobierno, y estaba el testimonio de Venezuela, de Cuba, en fin, el grado de atraso, la pobreza, dijeron no. Y se trasladó un contingente suficientemente importante como para que Piñera ganara por 10 puntos. ¿Ah? Entonces, eso es muy importante. La mayoría es de izquierda, pero no quiere cambiar el modelo. Cuando llega el punto de cambiar el modelo, dicen, no, no nos vamos al socialismo. El socialismo fracasó. Yo creo que eso ha sido muy importante. Tal vez el principal legado del gobierno militar, convencer a una mayoría de chilenos que no debe haber una sociedad socialista en Chile. Un gran logro. Diferencia fundamental entre la izquierda y la derecha es que la izquierda cree que el Estado debe solucionar los problemas. Y la derecha cree, siguiendo a Ronald Reagan, que el Estado es el problema y que la solución es la libertad personal. Y la libertad personal extendida a todos los ámbitos, empezando por la economía, que es la parte donde la gente dedica la mayor parte del tiempo a trabajar y a producir. Libertad económica. Propiedad privada, porque si no hay propiedad privada no hay libertad económica. Si uno no puede apropiarse de lo que produce, es un esclavo. El esclavo produce y otro se apropia. El hombre libre produce y se hace dueño. Entonces, eso es lo que decía Milton Friedman. Le hicieron una entrevista muy notable que me ha llegado varias veces por internet a Milton Friedman y le dicen, usted fue asesor de Pinochet. Y él dice, no, nunca fui asesor de Pinochet. Ah, muy bien, pasamos a otra pregunta. No, 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 me dice Friedman. Yo quiero aclarar esto. Yo nunca fui asesor de Pinochet, nunca me pagó un centavo desde el gobierno chileno por ninguna tarea, pero yo comparto todas las políticas económicas del gobierno militar. Porque el gobierno militar, por ser militar, en su naturaleza estaba solucionar los problemas de arriba hacia abajo. Que el Estado dijera cuál es la solución al problema. Y en cambio lo que hicieron, al contratar a los alumnos de mi Universidad de Chicago, fue establecer un sistema de que las soluciones vienen de abajo hacia arriba. Es la gente la que libremente decide y arriba las políticas se preocupan de poner en práctica lo que la gente quiere. Entonces el mérito, dice, de los Chicago Boys, a los cuales apoyó el gobierno militar, fue crear un sistema que fuera de abajo hacia arriba. Y eso permitió una gran prosperidad en Chile. Y yo conversé con Pinochet, nunca recibí un centavo del gobierno de Pinochet, nunca lo asesoré, pero conversé con él. Y le dije que estas eran las políticas que iban a provocar el desarrollo en Chile. Y él las adoptó.
Entonces tenemos que reconocer el mérito de ese gobierno que además, dijo Friedman, cuando llegó el momento de terminar su mandato, se sometió al veredicto popular y el veredicto popular eligió a sus opositores. Así que en ese sentido dicen dictadura, pero es una dictadura muy extraña, que cuando pierde las elecciones se va. Es muy bueno ese episodio de Friedman que circula ampliamente por las redes. Bueno, eso es muy real. Eso es la diferencia fundamental entre izquierda y derecha. Las soluciones de la derecha vienen de abajo, de lo que decía la gente. Las soluciones de la izquierda vienen de arriba, lo que dice el Estado, que se supone que sabe todo, pero no sabe todo, lamentablemente, y por eso fracasa. El gobierno militar, en ese sentido, se quedó corto. El gobierno militar pudo haber privatizado mucho más, pudo haber privatizado Codelco, por ejemplo. Nunca se atrevieron. ¿Por qué? Porque había una fuerte contingente militar de oficiales activos que querían tener ellos, eran partidarios del control estatal de las minas y llegaron incluso a introducir en la Constitución este concepto que había sido aprobado por el Congreso cuando Allende nacionalizó el cobre y lo metieron en la Constitución. Y entonces a Pinochet un día llegaron unos empresarios mineros norteamericanos e ingleses y le dijeron, mire, con este derecho de propiedad feble que hay en la Constitución, en que el dueño de todas las minas es el Estado y que es casi una concesión nomás que hacen, nadie va a invertir en Chile. Y entonces Pinochet llamó a José Piñera y le dijo, tenemos un problema. La minería es la gran fuente de inversión para Chile y nadie quiere invertir porque el dueño es el Estado. Y José Piñera diseñó un sistema en que la concesión minera pasó a ser un derecho real tan sólido como la propiedad. El derecho real de concesión minera es igual de sólido que la propiedad privada cualquiera. Y esa reforma fue reforma constitucional, la aprobó la Junta y acudieron las inversiones a la minería como nunca antes. Y por eso que la minería privada es más grande que la minería estatal hoy día, gracias a la garantía al derecho de propiedad. Entonces, ese aspecto es muy importante. Y fue uno de los méritos de José Piñera, aparte de la reforma previsional que fue privatizadora también, porque se quedaron fondos privados de pensiones, cuentas privadas, y aparte de la legislación laboral, que acercó mucho más las leyes del trabajo al mercado. Está esta reforma minera que permitió tener, de hecho, propiedad privada en la minería. Me gustaría darles un mensaje en el sentido de que voten siempre por la alternativa que les garantice a ellos, a cada ciudadano, la mayor libertad posible. Es la mejor receta, es la mejor receta colectiva, porque cuando los mercados funcionan, van señalando lo que la gente necesita y por lo tanto van satisfaciendo las necesidades de la gente. Cuando la propia gente le dice al gobierno qué es lo que quiere en términos de respetar las normas de la producción, la propiedad y los derechos de los demás, se genera el dinamismo propio de las economías libres. Y eso es lo que terminó con la caída del muro de Berlín, de la cortina de hierro y la desaparición de los socialismos. Porque el socialismo y la libertad personal son incompatibles. Entonces, lo que yo le recomendaría a los ciudadanos es que siempre voten por tener mayor libertad. Se resume en eso. Bueno, puede ser poco elegante, pero yo lo que les recomendaría es leer el último libro que escribí, que tiene 650 páginas, voluminoso. Lamentablemente es el más caro de la plaza, a pesar de que con ese precio el autor no gana nada. Esa es la verdad. Eh, espero recuperar lo que puse, porque no tuve ninguna acogida de editoriales
que me habrían debido acoger normalmente, como el Mercurio, no me acogió, como Zigzag, que después de mucho debatir dijo que el directorio no se ponía de acuerdo, la Academia de Historia Militar, que a mi juicio era lo más importante, porque el libro mío lo que hace es rescatar el éxito del gobierno militar, que es lo más importante que han hecho las Fuerzas Armadas y entre ellas el Ejército de Chile en su historia, salvar a Chile de un régimen totalitario, ponerlo en la vía del progreso y el desarrollo y poder decir misión cumplida. Bueno, la Academia de Historia Militar me escribió una larga carta diciéndome que mis propósitos diferían de los que tenía la Academia. No sé cuáles tendrá la Academia, pero el propósito mío era resaltar la importancia de la actuación del ejército para salvar a Chile y ponerlo en la ruta del progreso. Así es que yo este libro lo hice por mi cuenta, no hice lanzamiento, no he hecho publicidad. En la única semana en que el Mercurio publicó una crónica breve, pero muy favorable al libro, saltó al quinto lugar de los más vendidos, entre los de no ficción, que fue a fines del año pasado. No, fue a mediados de este año. Eh, yo recomiendo este libro que se titula Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990. Lamentablemente el más caro o uno de los más caros de la librería. Pero ahí está la verdad histórica fundamentada y debidamente referenciada en todas las notas que tiene el libro, para escribir el cual consulté un centenar de volúmenes, muchos de los cuales han sido descuidados porque la historia del gobierno militar se ha escrito sobre la base de consignas, no sobre la base de verdades. Y el esfuerzo que yo hice fue restablecer la verdad.